Muchas gracias, Henry. Vamos a seguir con el tema cocalero, otra de las percepciones de reflexión a continuación con el abogado Franklin Gutiérrez. Muchísimas gracias por la gentileza al participar en nuestras cartas sobre la mesa. Bienvenido además. Omar, muy buenas noches, es un placer estar en el canal. A ver, queremos entender, ¿por qué no se encuentra una solución a este conflicto cocalero? Prácticamente no se encuentra una solución porque ninguno de los bandos está bien asesorado. No les han explicado muy bien los alcances de la norma 906, no les explican muy bien los alcances de la Constitución Política del Estado, no les explican muy bien el artículo 24 de la ley 906 con referencia a la existencia de dos mercados, uno en Sacaba, en Cochabamba, y otro en La Paz, ¿no? Y no les explican todo aquello. Hola. Sí, adelante. Bueno, ha habido un corte de luz en esta zona. A ver, intentemos, con imágenes de apoyo, lo estamos escuchando de todas maneras, a ver, intentemos... Me escuchan de todas maneras. Perfectamente, bueno. Perfecto, ya. Adelante entonces. Bueno, si se corta voy a cambiar de dispositivo. Entonces, no hay un asesoramiento adecuado, por lo tanto, cada cual cree tener su mercado donde uno quiera, es porque la norma no tiene un reglamento claro y bueno, el aspecto político quedó atrás, así como el aspecto jurídico. Resulta que el aspecto político surge el 2006 cuando el MAS crea su instrumento para llegar a las elecciones conjuntamente los movimientos sociales. Y precisamente el movimiento cocalero de los yungas era un sector muy importante para poder respaldar los procesos de cambio y la materialización y el ejercicio de la constitución política del Estado que ya emergía desde el 2009. Resulta que en las elecciones las organizaciones sociales, los movimientos sociales se afilian al MAS y precisamente y ahí se empoderan entre los dirigentes, no solamente de ADEPCOCA, sino del CONALCAN, la SUSCB, de las Bartolinas, empiezan a tener fuerza. ¿Y quién no quisiera ser dirigente de estas organizaciones sociales? Porque ya tienen mucho poder. Entonces, cuando se los une a una sigla partidaria, ellos ya empiezan a tener ambición de llegar a las dirigencias de estas organizaciones sociales y entre ellas está la ADEPCOCA. Pero la ADEPCOCA emerge con conflictos, siempre ha emergido. Desde su nacimiento en 1983, en el gobierno de Hernán Siles Suazo se funda en julio, y posteriormente 6 años después, luego de varias marchas, amenazas de huelga, obtienen su personería jurídica en el gobierno de Jaime Paz Zamora en 1989. Entonces ADEPCOCA siempre surgió con problemas. Luego tuvo que atravesar el conflicto que tuvieron que discutir y debatir de la ley 1008, en la que producir coca era igual a cocaína. Posteriormente tuvieron que debatir este tema de la ley 906 y ahí hubo la división cuando se incluye como mercado oficial a Sacaba. Y los de Yungas decían, ¿por qué Sacaba si nosotros en la constituyente hemos peleado para que la coca originaria tenga protección constitucional y la coca de Cochabamba no es pues originaria? Entonces también tuvieron que confrontar ese problema. Pero al final se solucionó con Cochabamba, se solucionó en La Paz, con las hectáreas que ellos tienen en la permisión de cultivar, ¿no es cierto?, las 7.300 hectáreas en Cochabamba y las 13.700 en los Yungas. El conflicto surge ahora precisamente desde el momento en que el señor Franklin Gutiérrez López sale de la cárcel, toma ADEPCOCA, se prolonga en sus funciones y necesariamente la gente empieza a protestar, se empieza a dividir, unos que lo apoyan, viene el tema de la disrupción del orden constitucional, la señora Áñez respalda a Franklin Gutiérrez, surge un bloque de la señora Elena Flores que emerge del voto electoral, de la cláusula democrática, y ella se ve en la necesidad de plantear un amparo constitucional y sale ganadora, por cierto, y el Tribunal Constitucional obliga a Franklin Gutiérrez a abandonar el mercado de ADEPCOCA
y además remite antecedentes al Ministerio Público, a los del Comité Electoral, porque no obedecían, convocaron elecciones, y ese grupo persiste, y ese grupo está pues ahora parapetado con el señor Machicado. Entonces la señora Elena Flores, ¿qué hace en ese entonces? Pese a tener en sus espaldas un fuerte apoyo del Tribunal Constitucional, ella dice que para dar paz social a los yungas, ella da un paso al costado y decide poner a disposición de un comité electoral el problema. Y dice, convoquen elecciones y que sea el ganador, de acuerdo a los estatutos de ADEPCOCA, el que sea el que lleve los destinos de esta organización. De esa organización, de esos destinos, de ese amparo, de esa decisión de Elena Flores, emerge el señor Alanis, que gana las elecciones, pero es acusado de fraude electoral. Entonces, ¿qué hace el señor Machicado? La gente que apoyaba al señor Franklin Gutiérrez López convocan a un cabildo en los predios del mercado y constituyen un comité de defensa. Y ese comité de defensa va a nombrar al nuevo presidente de ADEPCOCA, que es el señor Machicado. Ahora, estas dos conductas electorales las debemos poner con los estatutos. Si revisamos los estatutos, ¿dónde están los cabildos? ¿Dónde permite el estatuto la existencia de cabildos? No la permite. ¿Dónde permite la existencia de comités de defensa? No la permite. El que quiera sentarse en la silla de ADEPCOCA, en el mercado oficial, tiene que cumplir los requisitos de cláusula democrática, es decir, tiene que ganar las elecciones, tiene que haber un comité electoral que lo posesione y tiene que haber todo ese procedimiento electoral. Y con esas pruebas, lógicamente, tiene que él hacer gestión, el ganador, en los mercados de ADEPCOCA. En este caso podríamos decir que el que está en el mercado oficial del mercado de ADEPCOCA es un no ilegal. Y en el mercado paralelo, que es ilegal, está ilegal. O sea, hay un cruce de no entendimiento. Vean ustedes que si analizamos y ponemos en la mesa los procedimientos electorales y los estatutos de ADEPCOCA, vamos a poder solucionar el conflicto. Pero eso ya terminó, ya acabó, quedó atrás eso. Ahora, ¿en qué fase estamos? Estamos en una fase de entendimiento, porque lo político ya no va a solucionar ese conflicto. El tema jurídico ya no. El señor Alanis, en vez de abrir ese mercado, lo primero que debería haber hecho es plantear un amparo. Entonces buscar la legitimidad de su nombramiento y interponer una acción de amparo en contra del señor Machicado para que sea el Tribunal Constitucional que dé la solución a este conflicto. Entonces, no debería él haber abierto un mercado que se llama paralelo, sino interponer la acción de amparo. Ahora, la solución por dónde parte, ¿qué es lo que propongo yo? Primero, que ambos dirigentes den un paso al costado, que nombren comisiones respaldadas por sus asambleas y que se sienten a dialogar con el gobierno. La ley 906 le da permisión al ministro de Tierras para que pueda él entablar conversaciones, ya que es el que fiscaliza, ve el comercio, es el que va a hacer control de la legalidad del cultivo de la hoja de coca hasta su comercialización. Entonces el ministro el que tiene que entablar conversaciones, que podría hacerlo tal vez con el vocero presidencial, ¿no es cierto? Sentarse en una mesa de diálogo donde ambos dirigentes den un paso al costado y vayan otros interlocutores y pongan sus propuestas. Entonces el señor Alanis tendrá que cesar su mercado por un momento y el señor Machicado tendrá que dejar de activar en ese mercado hasta que la mesa del diálogo decida primero convocar a nuevas elecciones con supervisión del comité de la Corte Departamental Electoral para que haya seriedad. Y segundo, se discuta la ley 906 en ese artículo ambiguo que establece los dos mercados y se establezca nuevos protocolos de control desde la producción, comercialización y control gubernamental y control de ADEPCOCA con referencia a los cultivos y a las carpetas al detalle y al expendio de los carnets de ADEPCOCA que emite y lógicamente ahí está el dinero, ¿no? Los dirigentes no están gratis ahí. Es que en ADEPCOCA también hay dinero. Claro que sí. Al margen de este aspecto que me parece interesante, pero al margen de esto, ¿usted ve inocuo el accionar del gobierno en este conflicto? ¿No hay intereses del gobierno? Perdón, no le escuché. Le decía que en este conflicto, ¿usted ve inocuo el accionar del gobierno? Sí.
Lo que yo creo es que al ministro de Tierras le falta un poco más de fuerza, más personalidad. Es decir, el gobierno no está teniendo una gente que pueda hacer sentir el peso del Estado. En este caso, el Estado tiene que mostrar personalidad, tiene que mostrar carisma, tiene que haber un hombre de decisión, un hombre conciliador que pueda poner en la mesa, no decir, bueno, es un tema de privados. No es un tema de privados. Eso de temas de privados está bien para los estados neoliberales. Cualquier conflicto que existe de colectivos grandes, como en este caso, no es un conflicto privado, es un conflicto social. Y estamos en un estado social, democrático y de derecho, donde el Estado tiene que precautelar los derechos fundamentales y los derechos humanos de los vecinos, de la gente, de las mujeres, de ambos lados. Consiguientemente, este es un conflicto del Estado. Y es el Estado el que tiene que buscar la conciliación entre ambos grupos. Por lo tanto, esa timidez que está mostrando el Estado tiene que ser cambiada. Ahora, se acusa a la policía de buscar protección solo de un bando y del otro no. Yo he podido analizar en el campo. En el predio de Alanes, en el interior, hay gente, niños, hay ancianos, mujeres que están cuidando ese predio. Y por el otro lado hay amenazas con incendiar incluso ese predio, de dinamitar. Entonces la policía, ¿qué tiene que hacer? Proteger ese lugar, ¿no? Porque si deja de lado, cumplen deberes, ¿y qué pasa si va a haber un incendio? Se va a afectar el vecino del lado, de la derecha, de la izquierda, de atrás, y va a ser un caos. Por lo tanto, la policía tiene que resguardar aquello. No es que esté del lado de uno y del otro no es así. Entonces hay que analizar en un sentido integrador todo el conflicto. En contraparte también, para mostrar un escenario del conflicto, es evidente que en los Yungas hay un sector, no sé si el más importante, aparentemente el más importante es el que apoya a Machicado, que desde hace tiempo ya se ha declarado adverso a la lógica de los cocaleros, del Chapare y con eso del gobierno. El gobierno en ese contexto podrá ser de un mediador válido cuando tiene también intereses políticos en legitimar a uno de los sectores específicamente y con mayor razón al que es afín a él. Claro, lógicamente, cuando hay movimientos sociales siempre hay intereses políticos. Cuando hay un grupo numeroso como el de los Yungas, siempre va a haber intereses políticos de los gobiernos, de los partidos de oposición. Vean, Camacho ya se ha pronunciado. Abandona sus criterios de la mesa del diálogo que se dio en fin de semana y luego apoya a los cocaleros, al sector de Machicado. Vean ustedes, entonces ya es pues político el problema, ¿no? Tiene connotaciones políticas. Ahora, el hecho de que existan grupos que están en contra del gobierno, en contra de estos movimientos afines al gobierno, diríamos, pero para eso es la mesa de diálogo. Que se sienten a trabajar en la mesa del diálogo y decir, bueno, el gobierno a estas alturas, primera pregunta, ¿amerita tener el apoyo de los cocaleros? ¿Amerita o no amerita tener? En la gestión de gobierno ameritan, bueno, eso se tiene que discutir, pero vean ustedes, si uno revisa la Agenda Patriótica 2025, los cocaleros, con la soberanía alimentaria que ha pregonado en su mensaje el presidente Arce, los cocaleros tienen que cambiar de ruta productiva por la soberanía alimentaria. Tienen que pensar ya con la agenda patriótica. Por lo tanto, eso les va a conllevar a tener lazos políticos necesariamente con el gobierno para poder encontrar una nueva producción de la hoja de coca, nuevos mercados dentro del marco de la licitud, ¿no es cierto? Entonces hay que revisar la ley 906 y para revisar la ley 906 necesariamente tienen que primero consensuar internamente y luego tienen que debatir con el gobierno y eso es hacer política. Necesariamente eso es hacer política, ¿no? Entonces, ahora, los intereses partidarios políticos es otra cosa. Los intereses partidarios acá no deberían entrar. El tema es político productivo, por la soberanía alimentaria. Y la producción de la coca debe industrializarse. Entonces, eso es lo que no entienden los cocaleros, que no conocen la agenda patriótica, no conocen los nuevos desafíos del desarrollo productivo que tendría que tener la hoja de coca. Y nadie les asesora, ni el gobierno, ni sus dirigentes, no existe ni siquiera una ONG que los pueda orientar.
Franklin, un abrazo cálido, muchísimas gracias por la gentileza, lo convocaremos en cualquier momento. Omar, ha sido un placer y me siento orgulloso de ser. TVU. Televisión para ti.